Buenos días amigos, en esta oportunidad seguimos con el módulo 4 y dentro del módulo 4 tenemos el tema 4 que corresponde a interpretación ambiental. Hay una secuencia de diapositivas que seguro vamos a ir avanzando, pero más allá de esta figura considero que estos son los temas esenciales que nos permiten las áreas protegidas de manera in situ. Y, y en muchos de los casos todavía hay una discusión si esta es una de las labores que tienen que desarrollar los guardaparques o definitivamente el que tiene que desarrollar es un guía de turismo o un acompañante local que esté desarrollando y que comience a interpretar la naturaleza a los visitantes. Sí, entonces es un tema de discusión. Hay una corriente en el CERNA muy fuerte que los guardaparques deberían desarrollar este tema. Y seguro lo podemos iniciar seguro en áreas muy pequeñas o en áreas con pocos visitantes o con áreas que reciben pocos grupos. Pero imagínense áreas de alto flujo, el guardaparque no tendría la capacidad, pero en todo caso debería ser una de las prioridades del CERNAM mostrar las técnicas de interpretación ambiental hacia nuestros visitantes, hacia nuestros guías o acompañantes para que desarrollen de la mejor forma la interpretación, ¿sí? De la naturaleza o de los temas que queremos mostrar en las áreas protegidas. Yo creo que va a ir por ahí y seguramente los guardaparques en muchos casos seguirán haciendo interpretación ambiental como lo hacen, ya que considero que son los que tienen mejores cualidades, a pesar de no haber recibido formación en ese tema, porque lo que ellos es contar in situ de lo que pasa en la naturaleza. Hay varios insumos para esto. Muchos hacen un insumo previo de la interpretación ambiental asociada a los centros de visitantes o sí, a los centros de visitantes donde hay una serie de medios que nos ayudan a interpretar lo que el visitante va a ver después en el propio campo, en el propio campo. Entonces, la interpretación ambiental, un tema que es para aquellos que están en el CERNAM, por seguro que hay mucha, mucha lectura de este tema, pero de igual forma hay temas como preguntas de examen que vienen que diferencian la interpretación de la educación ambiental y por lo tanto es bueno entender. Ojo, reitero que es un tema esencial para el personal de áreas protegidas y mucho más cuando necesitamos tener este tipo de técnicas, herramientas para sensibilizar a la población local, por ejemplo, y como lo he dicho, para visitantes, ¿no? Pero también hay que buscar el punto medio hasta donde los guardaparques pueden tener esa capacidad en el caso de áreas de muy visitadas, ¿no? Entonces, eh, comenzamos con, primero hay que tener la claridad de la interpretación, que es distinto a un tema de difusión. Evidentemente, por el sitio de intervención, yo interpreto en el propio campo, en el propio sitio, sobre la naturaleza y sobre los valores y en algunos casos usando algunos medios, pero en campo. Y la difusión no necesariamente la hago en el área protegida con los recursos, sino la puedo hacer en otro sitio y puedo difundir los valores. Entonces, la interpretación de la naturaleza requiere una estrategia de un programa y una técnica y un soporte independiente del objeto y agenda que lo recibe. ¿Sí? No pierdan de vista esa figura. La definición de la interpretación ambiental es un arte que permite apreciar y valorar los recursos que se encuentran en las diversas áreas naturales. Se considera la interpretación ambiental como una actividad educativa, entonces es parte, ¿sí? De una actividad educativa de sensibilización, eso hay que definir el público objetivo en su momento, ¿no? Y lo que hace es traducir el lenguaje de los procesos naturales o términos comprensibles para las personas que visitan áreas naturales. Se recurren a varias técnicas de comunicación para mejorar este disfrute, la comprensión y la apreciación del paisaje y sus elementos. No se limita a elementos naturales, sino que también se puede emplear la presentación de hechos históricos culturales. Uno puede interpretar básicamente en los escenarios de batalla, por ejemplo Chacamarca, la interpretación asociada a los valores naturales y a los acontecimientos en la propia batalla de Junín. ¿Sí? Un bofedal, en que en buenas condiciones y mantiene su funcionalidad y en este escenario se desarrolla una pelea
entre realistas y, en otro caso, entre peruanos y españoles. Y el Ofedal se convierte en una herramienta muy importante para los peruanos porque asociado hacia ello logramos que los caballos de ellos se empantanen y puedan desarrollar. Entonces uno puede interpretar la naturaleza sobre un escenario de batalla, como en este caso. De manera práctica, es un arte de impresionar. O sea, hay que vender la naturaleza en ese momento, porque necesitamos mejorar nuestra técnica o sea, a través de técnicas de comunicación. Además, es la transmisión de experiencias significativas o en otros casos es la traducción de lo técnico a lo asequible. ¿Sí? Hay muchas cosas que todavía aún nosotros seguimos en lo técnico y no necesariamente sabemos traducir. Entonces, la interpretación ambiental nos permite, al tener esas técnicas, traducir eso que ocurre en la naturaleza de manera más sencilla, más práctica, para que todo el mundo lo pueda entender. Hay que tener en cuenta tres elementos en esto, en la interpretación ambiental: el intérprete, el visitante y el recurso. El recurso en este caso, sobre lo que vamos a comenzar a interpretar, el visitante es aquel que tiene tiempo para visitar el lugar y tiene ciertos intereses relacionados al sitio, ¿no? Por lado local, que quiere entender lo que está ayudando a conservar y entonces hay que dar una técnica de interpretación, o un visitante que tiene unos ratos libres y que quiere conocer más de la naturaleza o quiere disfrutar con una buena charla que le interprete lo que está visitando. Y el intérprete, evidentemente, es el que traducirá. Y acá vamos a poner desde guardaparques hasta guías locales, acompañantes, o los propios funcionarios que comienzan a interpretar a otros funcionarios, ¿no? Un jefe de área protegida interpretando la naturaleza para sensibilizar a congresistas. ¿Sí? Pues el proceso de interpretación tiene una serie de interrogantes que nos indican más o menos como proceso cómo va, cómo va. ¿Quién es el intérprete? Hay que definir para quién es para el visitante. ¿Por qué? Porque necesitamos explicarle a él que el hombre es parte de la naturaleza y porque es, por seguro, en muchos casos, el hombre es parte responsable de su destino. ¿Sí? Temas como la biosfera, los ecosistemas, los procesos naturales, el impacto del hombre, las áreas protegidas, el rol, el valor, la importancia, cómo a través de hacerlo percibir sentidos, ¿no? Concebir intelecto, hacerlo raciocinar, que tiene que tener raciocinio para estos temas y buscar actuar de manera voluntad, ¿no? De manera voluntaria. Vamos por parte, entonces, el intérprete. El intérprete es una persona calificada para realizar la conducción de actividades interpretativas, de manejar información sobre la conservación y el uso público del área, poniendo especial atención a la historia de las poblaciones humanas en el lugar. Debe conocer también las actividades productivas y la relación de la gente local con la flora y fauna, entendiendo la lógica de procesos, los servicios ecosistémicos y esta relación, ¿no? Tiene que tener mucho conocimiento de lo que pasa en el entorno y sobre eso comienza a interpretar y articular y desarrollar procesos. Y lo primero que se espera del intérprete es una especial consideración. Es bien complicado, uno no puede manejar más allá de 20, 25 personas en un grupo, y tú sabes que entre las personas hay diferentes formas de entender. Entonces, tiene que tomar en cuenta en cada uno de los visitantes sin discriminación alguna. O sea, tiene una variabilidad de visitantes, entonces tiene que tener una capacidad para homogeneizar desde el lenguaje para todos, ¿no? Y sin discriminar en algunas otras consideraciones. Mantener el buen humor, ser tolerantes, ser atentos y mantener buena discusión, tener cuidado para manejar situaciones que podrían generar controversia. Uno puede medir esta figura, estar al alcance del grupo e inspirar confianza para la pregunta. Es importante. Algunas características o valores que debe tener el intérprete: educado y cortés, conocimiento, evidentemente lo hemos dicho, buena presencia y pulcritud, hábil en la solución de problemas del grupo, tener su autoestima, ser un ejemplo, ameno, interesado en seguir aprendiendo. Es importante el tema de ser buen observador, creativo e imaginativo, sincero, como lo que comenta, criterio conservacionista, habilidad de comunicación. Y en otros casos también tiene que tener sobre todo la actitud y la aptitud para desarrollar este reto. El visitante, acá es bien complicado porque el visitante tiene varias características del visitante. Entonces, las características principales del visitante destinatario de la interpretación son que no es un público cautivo,
y que está haciendo un uso de un tiempo ocio, salvo aquel que viene por una relación de necesidad, por ejemplo, los pobladores locales que quieren saber bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Y tienen interés de cómo funciona la naturaleza y por lo tanto cómo se proveen los servicios ecosistémicos. Y los otros, que son los visitantes que van a áreas protegidas con el marco de turismo, viene están sobre un tiempo de ocio y hay que ser muy estratégicos para ellos, para que en ese espacio que tienen de ocio puedan terminar de interpretar la naturaleza y puedan convertirse en unos aliados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que tienen los visitantes? De lo que estamos hablando: interés y cultura general, curiosidad individual, estatus, entretenimiento personal, conocer algo que los demás no conocen, hacer ejercicio físico, deportes, aprender, disfrutar del paisaje, conocer nuevas personas, tomar fotografías. Pero agreguemos también el de la población local, ¿no? O sea, que está asociado a una curiosidad individual, comunidad familiar, pero también como colectivo, ¿no? Para saber qué se va a ofrecer al grupo de visitantes es necesario conocer primero qué espera este de la ANP. Y es complicado en un visitante, en un turista que está en ocio, ¿no? Que un turista, así como sus características individuales, a fin de tomar la decisión con relación a las acciones a seguir. Se debe tomar en cuenta, o sea, el intérprete tiene que tomar en cuenta del visitante la edad, el nivel educativo, la experiencia previa en áreas similares, se quiere preguntar, la procedencia, el tamaño del grupo, las expectativas de la visita. Dos cosas que es, en resumen: quiénes son los visitantes y qué esperan lograr. Son preguntas que debemos tener claras el intérprete, porque sobre eso vamos a dar los temas asociados a la interpretación y el nivel de la interpretación y el nivel y además la profundidad de la misma, ¿sí? Y también las técnicas que vamos a utilizar. Si es que es un grupo que demanda mucha información, evidentemente tenemos que tener otras técnicas y de seguro un mayor nivel de conocimiento, ¿sí? Y es distinto a otros que tienen menor nivel de profundidad en el sentido de tener información y más bien quieren ver la relación más próxima a datos que le interese por qué está visitando este sitio y por qué lo complejo de sus paisajes o por qué lo complejo de esa diversidad biológica, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Toda interpretación tiene un objetivo principal o meta clara y común a otras actividades de gestión y administración de un área, que es la conservación y de sus valores naturales y culturales. No perder de vista esa figura. Según Sharpe, los objetivos son favorecer el desarrollo de conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visita, que la visita sea una experiencia enriquecedora y agradable, singular. Agreguenle esa parte. Cumplir fines de gestión, motivando al visitante a usar adecuadamente el recurso y promoviendo la minimización del impacto humano sobre el recurso. Hay varias técnicas de interpretación ambiental y unos temas que es importante tener: las características de actividad interpretativa es que sea atractiva, tiene que tener un mensaje comprensible dependiendo del nivel del visitante o del público objetivo. Resulta interesante, motivador realmente para el juego. Ejemplo, usted está en el lugar que usted está parado, ¿sí? O sea, ponerlos a ellos en el sitio, en la posición respecto a la naturaleza, por ejemplo. Hay que tener un buen guión, no es así nomás. O sea, a veces los centros de interpretación tienen un guión pauteado y en muchos de los casos, cuando uno utiliza los recursos naturales en el propio campo, también tiene que tener un guión, pesarse seguro sobre los procesos de evolución y termina en lo que se termina. Un proceso de evolución terminado es un paisaje de este tipo y que probablemente puedan decir que sigue en continua evolución, como la cordillera de los Andes, ¿sí? Tiene que ser estructurada, como les digo, en torno a un tema. Es importante estas dos precisiones. Se tiene que elaborar un guión, como ya les he dicho, tiene que estar escrito y cada guía o intérprete de opinión debe tener que conocerlo. Eso es básico. Muchas áreas protegidas tener estas guías o estos materiales para que de tal forma que el guardaparque o el equipo o lo que transferimos a los guías utilicen la misma técnica. Cuando uno está en Machu Picchu, uno puede ver cómo interpretan, en el caso de la naturaleza, no voy a hablar por el tema cultural, cómo los guías interpretan y tienen una gran diversidad de información y que en muchos de los casos no necesariamente la correcta. Entonces hay que tener guías, hay que darle materiales y en estos materiales por seguro
los procesos cómo están funcionando, ¿no? Entonces, para que tratar de homogeneizar y que los visitantes se lleven el mismo tipo de información basada en la interpretación de la naturaleza, ¿no? De esa combinación, conocimiento y que vean en el campo lo que está sucediendo. Por ejemplo, tenemos en Tamupata, elegimos un tópico, una área protegida, el tema que vamos a elegir es la castaña y vamos a comenzar a hablar de la importancia de la castaña en el bosque, en alimentación para algunos citácidos, oloros y también por la importancia de la estructura funcional de este bosque con ese tipo de plantas y las oportunidades, por ejemplo, que le da la castaña a las poblaciones locales y por lo tanto de eso tenemos en cuenta que podríamos utilizar algunos eslogan o reducir en síntesis que, por ejemplo, como la castaña es la especie dominante del bosque y sobre ella se generan muchos procesos. Como estaba diciendo, el tema de los loros, el tema de la población local, entonces la que reina en el bosque, la castaña, además de su calidad alimenticia. Las técnicas de interpretación ambiental, ¿cómo hacer para que la interpretación no sea aburrida? Eso es básico. El grande problema que tenemos es en esta figura, usar verbos en forma activa, demostrar siempre los procesos como causa y efecto, vincular la ciencia y el conocimiento con la historia humana, es decir, el uso de los recursos naturales, estimularlos a hacerles preguntas, ¿por qué? Pero no preguntas que cuestionen hacia ellos, sino preguntas que motiven, emplear metáforas, exagerar el tamaño y la escala del tiempo, emplear analogías, crear situaciones imaginarias y emplear la personificación de cosas inanimadas. ¿Sí? Uno tiene que utilizar todos los recursos que están en ese medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos en un área protegida y tú tienes la particularidad que estás al inicio y ves el otro sitio que no es área protegida en el mismo punto de visualización. Sabes, un área protegida al lado derecho y lo que no es un área protegida al lado izquierdo. Y tú puedes comenzar a interpretar. Esta que tiene un modelo de gestión y esta que no tiene un modelo de gestión y estas consideraciones, por lo tanto, uno comienza a hablar de por qué hemos pagado un tiquete para conservar y uno puede ver visualmente cómo es que está bien conservado este sitio y el otro sitio no sabemos en qué va a quedar, porque no hay una seguridad jurídica, entonces uno comienza a interpretar con los diferentes medios sobre la naturaleza y sobre las acciones de conservación, sobre el establecimiento de un área protegida y no área protegida. Dentro de las técnicas, vamos a comenzar a hablar que hay varias formas de hacer interpretación ambiental. Hay unas que no son atendidas, por ejemplo, hay unos que utilizan señales o marcas. A mí me gustan muchas, pero están asociadas a un público, ¿no? A un tipo de público. Muchos de los parques grandes tienen esta información de muchos senderos y muchas, donde no necesariamente que te atienda un personal. Entonces podemos tener señales o marcas y además de interpretar, te orientan básicamente, ¿no? Entonces ahí en estos sitios se pone información concisa, fácil de discutir, bajo costo de mantenimiento. ¿Cuál es la ventaja? Que son estáticas, no dan detalles, no se adaptan a distintos niveles de público, posible objeto de vandalismo, porque la gente están solas ahí en esto. Nosotros hemos hecho en Mejía varios puntos, uno, 2, 3, 4, y claro, evidentemente dábamos una cartilla y uno veía, si estás en el punto uno, estás mirando el mar peruano, tan, 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 mares más productivos, y esto funciona así, ¿no? Entonces, son objetos de vandalismo. En algunos casos pueden causar impacto negativo, pero yo creo que en eso se desarrollan varias técnicas para estas figuras y causan un poco de impacto. No hay contacto directo con el visitante, eso sí. Es solo, llega a un centro de visitantes y se le entrega la guía interpretativa de ese sendero autoguiado, con señales o marcas. Otras técnicas son del no atendido, son publicaciones, es información impresa, y lo encontrar es más o menos la combinación de ambas con lo anterior, es información impresa en folletos, guías, mapas, para ser utilizado en el lugar. Ventajas, aceptable costo por unidad, a veces se convierte en un recuerdo para el visitante, dan información detallada, se puede leer muchas veces, pueden ser usados por otros visitantes. ¿Cuál es la ventaja? No responde a dudas, es la que está. Pueden convertirse en basura, en algunos casos muchos lo desperdician. Recuerden que el visitante viene con vos y no necesariamente viene a cargar cosas. No se dan cambios en los recursos, no hay contacto directo con el personal. Si hay un proceso natural que ha cambiado en estos momentos, esto no te va a interpretar esa figura. ¿Sí? Otra base es a través de medios de comunicación masiva,
uno puede comenzar a brindar información. La ventaja es que tienen una mayor cobertura, eso sí, estimulan a visitantes, pueden anunciar actividades, proporcionan información con diferente grado de complejidad. La ventaja es la producción es costosa, seguro, por lo complejo que hay que desarrollar estos programas. Generalmente están asociadas a venta de productos, no hay contacto con el personal, puede generar expectativas no controlables, depende de una mala información. Esta era la figura que yo les hablaba, los senderos autoguiados, que está relacionada a la primera y a la segunda que les comenté ya anteriormente. Podemos rescatar, claro, acá tú puedes tocar, usar los sentidos, y básicamente otra vez no hay contacto con el personal. Utilizamos la combinación del uno y del 2 y a veces ahí está sujeto a vandalismo. No se mide el impacto que se ha generado. En todo caso, podríamos tener algunas encuestas de satisfacción de la interpretación ambiental al final de la visita, cómo uno puede mejorar. Hay otras formas que usar audiovisuales automáticos. Uno puede ir a Cañón de Colorado en Estados Unidos y puede al inicio puede tener unos audífonos y te comienzan a contar todo lo que está sucediendo desde ese paisaje, según un mirador. Y te va a explicar los procesos de formación y pues luego cómo la naturaleza, cómo cómo se ha desarrollado, ¿no? Y entonces requieren de sus energías. Imagínense ustedes en un mirador y que haya estos equipos que te muestran, que te comentan esta figura. Es un poco complicado, pero funciona. A mí me parece interesantes estas figuras. En otros casos también, otros no atendidos, hay maquetas, exhibiciones y uno comienza a desarrollar, ¿no? Es interesante eh, porque nos permiten ya por sí solo comenzar a iniciar procesos de interpretación. En muchos casos son las maquetas, ¿no? Y bueno, nunca, así como todas, no responden a dudas porque no hay una atención directa. Si están en el campo requieren una protección, difícil de transportar, alto costo de elaboración por seguro, ¿no? Y aquellos que les vamos a hablar de los atendidos por el personal. Y ahí sí vamos a comenzar a diferenciar que no están en esta posición el personal guardaparque y el propio personal que hace técnicas de interpretación asociadas a los operadores de turismo, por ejemplo, o a profesores que necesitan hacer interpretación para sus alumnos. Entonces tenemos los paseos guiados. eh, a diferencia de todo lo que hemos hablado, ahí se resuelven dudas, se da al nivel del público, permite el uso directo. Claro, la calidad o el impacto de la interpretación depende de un buen guía. Los costos son altos en esto porque un guía, un intérprete puede llevar un grupo de 20, no puede llevar más, o 20, 25. Imagínense áreas protegidas con alta. Entonces ahí hay que hacer la combinación y a veces lo que nosotros hacemos es dar estos cursos de interpretación ambiental para que la gente interprete la naturaleza y sean los propios guías locales lo que hacen esta figura, ¿no? No pierdan de vista esta figura. Hay temas de recorridos en vehículos motorizados, son de alto costo, eso sí. Igual el guía, pueden tener mayores áreas de visitación, por ejemplo, ustedes han visto en Sudáfrica, en los parques, uno comienza, va el chofer y asociado a un guía, y el guía comienza a interpretar, asociado a un vehículo motorizado, se pueden ver varios ecosistemas y una gran diversidad de especies y su relación con ellos, ¿no? Son altamente costosos. Y seguro estarán asociados, seguro, a algún operador de turismo, ¿no? Recorridos en vehículos no motorizados, evidentemente los botes, estos en pantanos de Villa tenemos esa figura, y entonces el que va remando va haciendo algunas paradas y va interpretando la naturaleza. ¿Sí? Y puedes usar los sentidos todos los sentidos porque estás más cerca, puedes parar, oír. En muchos de los casos yo he visto técnicas de este tipo interesantes. Un intérprete te dice todo silencio, el grupo, escuchen y comienzas a usar su sentido del oído y ves todo lo que está sucediendo. Entonces uno puede decir la cantidad de sonidos de animales, los vientos y qué cosas comienzan a ocurrir, diferentes lenguajes en ese sitio. Entonces uno comienza a interpretar de los elementos que hay sin necesidad de visualizarlos, ¿no? Entonces,
Tiene algunos problemas, evidentemente, las condiciones climáticas, pues, ese es el sentido del oído, llueve y punto. Pero también uno puede comenzar a interpretar sobre el rol de la lluvia, el golpe de la lluvia, ¿no? Es interesante todo esto, ¿no? Otros, puede ser audiovisuales atendidos por el personal, presentación. Podemos tener lo que mismo que estamos haciendo ahora, y podemos comenzar a interpretar, pero evidentemente siempre se necesitan técnicas o son al inicio, porque luego uno va al campo a comprobar lo que yo te estoy hablando en una presentación dentro de la sala de visitantes, ¿no? Entonces, una combinación de ambas. Es complejo porque a veces se requiere siempre energía y muchas áreas protegidas están en campo y no tenemos energía, ¿sí? Igual, es complicado para los niños entender un PPT y toda esta figura. Pues muchas de estas técnicas y estas formas dependen del público al cual queremos dar impacto, ¿no? Otra figura es, por ejemplo, el desarrollo de actividades de parte del personal. Implica un ejercicio de una actividad de parte de los visitantes y uno comienza sobre ese sitio, comienza a explicar, por ejemplo, estamos en una escalada y comenzamos a interpretar el tipo de roca, todas esas cosas. Y estás aprendiendo y desarrollando habilidades, por eso depende mucho del público objetivo que tenemos, es decir, más para públicos más pequeños, y evidentemente se requiere de equipos especiales. Uno puede estar nadando con lobos a una cierta distancia, con un grupo pequeño, y necesitamos algunos salvavidas, ¿no? Estos trajes para el frío y evidentemente para boyar, ¿no? Entonces, y comienza a interpretar se- y se explica de lo delicado del tema, de la importancia del tema. Para ello significa que nuestro personal debe estar muy altamente calificado. Esta técnica de la conferencia por invitados, esta es la más complicada en el sentido de que ya te va diciendo a qué tipo de público y sobre ello tú comienzas a utilizar estas técnicas de interpretación. No necesariamente está relacionado con el instituto, pero utilizas mucho de su vida de ellos, de su experiencia de ellos en campo y comienzas a hacer la relación con la información que tú tienes, seguro técnica, ¿no? Entonces, se cubren temas, aspectos que normalmente no son tratados por el personal, puede darse para grupos grandes, así te permite. Un buen orador, un buen intérprete puede generar expectativas, por eso digo, utilizar técnicas como la historia o el pasado de la gente que está haciendo, o de los invitados, mejor dicho. Generalmente esto es hecho fuera del sitio, a diferencia, no es una técnica de difusión, pero uno puede comenzar a interpretar. Está asociado entre esta diferencia entre la interpretación y la difusión, ¿no? Y hay un gran problema que uno que tiene mucha información, que puede ser científico, no necesariamente es un buen intérprete. No pierdan de vista esa figura. La animación pasiva está asociada por medio de la actuación, se interpreta una actividad determinada. La ventaja es que ayuda a que el visitante precise tome conciencia de alguna función tradicional histórica. Entonces se recrea en un ambiente de realismo, se puede dar un mensaje complejo. Puede ser costoso, no se dispone de actores para la presentación. Yo creo que esto sí hemos desarrollado bastante nosotros con el tema de los títeres. Es muy interesante ver cómo, con un mensaje claro, se puede desarrollar este tipo de acciones de teatro usando títeres y lograr mensajes claros con el tema del manejo de residuos sólidos, por ejemplo, los visitantes en las playas. Creo que esto para acá es un ejemplo. Tenemos mucha experiencia de esta figura y lo hemos hecho incluso en los propios medios, en las playas, o en otros casos vamos a los propios colegios y hacemos la interpretación, pero es un mensaje claro, ¿no? En otros casos juega, por ejemplo, tenemos similar al anterior, tenemos una animación más activa, que es con juego de roles. Mucho lo hemos hecho esto para tratar de entender, pero con el propio visitante, ¿no? Entonces, se hacen algunas paradas, entonces se les entrega desde el rol de guardaparque, del rol de uno que causa conflicto y del rol de una especie que va a ser, que podría ser amenazada por alguna acción ilegal, ¿no? Entonces, es interesante, tiene unas desventajas, requiere más de gente porque más personal para ayudar en este proceso, tampoco para un público más reducido.
Y otra que es los servicios casuales y está asociada a la información, la recepción y la asistencia espontánea en cualquier lugar, situación o a la parte que está y comienza a interpretar algo porque estaba haciendo un patrullaje y llegan los visitantes. Y uno, evidentemente, desarrolla esa técnica de interpretación con todos los conocimientos y desarrolla. Se hace con muchos de los casos, ahí tienes la relación directa con el personal. Es interesante porque los turistas o los visitantes van a ver al personal en sus funciones. eh, es un momento único para interpretar y de repente en su propio sitio y el guardaparque comienza a explicar del sitio. De repente no está ni asociado a un sitio de mensaje, sino él comienza a explicar varios temas en la zona que está y las condiciones y la acción que está realizando. Claro, a veces el personal no está preparado para eso. Un guardaparque que de muchos años de patrullaje no necesariamente ha recibido charlas de interpretación, pero sí tenemos en cuenta que en el sistema sí se desarrollan muchas capacidades para este tema. Evidentemente hay muchos con esta alta rotación que no necesariamente están capacitados. Hay gente que aún no responde bien a una asistencia espontánea. La información imprecisa puede afectar negativamente. Eso sí, si no tiene mucho conocimiento este personal, podría generar problemas. ¿Sí? Esto generalmente sí es utilizado por nuestro personal en áreas protegidas. Bueno, muchas gracias y estamos totalmente dispuestos. Creo que en una de las visitas que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer interpretación ambiental sobre uno de los recursos que veamos en los viables coches. ¿Sí?